El libro de Gálatas fue escrito como una llamada de atención muy fuerte de Pablo para la iglesia de los Gálatas, ¿sí? Había entrado gente a contaminar la palabra que Pablo había dejado ahí. Entonces vamos a estudiar por las próximas semanas acerca del libro de Gálatas, y lo que el Señor nos quiere hablar aquí, yo creo que es clave para este año, que renovemos nuestra mente. Romanos 12:2, que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si tú has nacido de nuevo y tienes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que tú eres una nueva criatura, completamente nueva. ¿Okay? Y cuando antes teníamos una naturaleza pecaminosa con la que nacimos, porque nacimos de este mundo, cuando tú naces de nuevo y naces en Cristo, ya no tienes esa naturaleza pecaminosa. Ya no es natural, ¿sí?, el pecado. Entonces, ¿por qué a veces todavía batallamos con el pecado? Es porque esa naturaleza pecaminosa entrenó a nuestra mente por cierta cantidad de años, algunos más y algunos menos, depende de cuándo naciste de nuevo. Y por eso es que cuando naces de nuevo y ahora estás en Cristo, tienes que renovar tu mente, ¿sí? No dice que renovemos nuestro espíritu. El espíritu es el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿sí? Jesús vive dentro de nosotros. Entonces eso no tiene que ser cambiado. Pero nuestra mente, que fue mal entrenada por tantos años antes, bajo la naturaleza pecaminosa, ahora tiene que ser reentrenada y renovada, ¿sí?, a alinearse al Espíritu que vive dentro de nosotros, que dice la Biblia que es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Entiendes que es un Espíritu que tiene tremendo poder ilimitado? Y si no está activo en tu vida, si no estás viendo que tu vida es un ejemplo de una persona que camina en el poder de la resurrección de Cristo Jesús, es simplemente porque nuestra mente tiene que ser renovada y nuestras acciones tienen que ser alineadas a su palabra. Así que ¿cuántos quieren renovar su mente, ¿sí?, para funcionar como Dios quiere que funcione? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Yo te pido en este momento que tú hables a través de mí, Señor, que sean tus palabras y no las mías, Señor, que toda la verdad sea grabada en nuestro corazón y lo que no es verdad sea lavado en la sangre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, ¿sabías tú que la Biblia, la mayor parte de la Biblia fue escrita por 3 asesinos? No es chiste, esto es en serio. ¿Sí? Moisés. ¿Sabías que Moisés mató a uno? A un capataz que estaba maltratando a una israelita. ¿Sí? Moisés. David. Y no los de la guerra, sino a uno de sus hombres valientes, que fue el que era esposo de Betsabé, que fue la mujer que tomó, que se estaba bañando en el techo de tu casa. Paréntesis, no te bañes en el techo de tu casa. ¿Y quién fue el otro? Pablo. ¿Qué cosa, no? O sea que la Biblia no fue escrita por hombres perfectos, sin mancha. Pues no. ¿Sí? 3 matones redimidos, ¿verdad? Pero vamos a estudiar acerca de Gálatas. Y Gálatas fue escrito por Pablo, ¿ok? Así que vamos a empezar en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Okay? Entonces, primeramente nos dice quién está escribiendo la carta, y es Pablo. Y fíjate que dice, él fue apuntado, le fue dado la misión, no por un grupo de gente, sino por Jesús mismo. No por ninguna autoridad humana, sino por Jesús, por el Padre que levantó a Jesús de los muertos. Es el Padre el que nos ha llamado a nosotros también con un destino y un propósito. Es Él el que nos ha apuntado
y que ha escrito un destino maravilloso para tu vida, ¿sí? No los hombres, no una autoridad ni un grupo. Un grupo no dicta quién eres tú, ¿sí? Lo que tú haces en tu trabajo no dicta quién eres tú, ni tu destino tampoco. Hay tanta gente que pone toda su identidad y toda su vida en su trabajo solamente, o en su grado de escolaridad, o en qué más, en el grupo social en el que se encuentran, ¿sí? Pero el mismo Pablo dice, nadie, ningún grupo, ninguna autoridad humana me dio mi destino. Ninguna autoridad humana me dijo, esto es lo que vas a hacer, sino recibió su destino directamente de Jesús y del Padre Celestial. Y de ahí es de donde nosotros también debemos aprender a tomar nuestro destino, ¿sí?, de Él. Tú estás aquí, eres parte del cuerpo de Cristo en la iglesia para ser entrenado, para renovar tu mente, para ayudar a extender el reino de Dios. Pero yo no les voy a decir a cada quien, pues mira, yo a ti te veo cara de esto, así que este es tu destino, y Dios me dijo que tu destino va a ser este, y esto, y a menos que sea una palabra profética que el Señor me dio, pero sería Él hablando a través de mí, ¿sí? Pero aquí no pasan, bueno, ya pasó un año, ahora sí te vamos a decir qué vas a hacer. No, ¿verdad? ¿De quién viene nuestro destino? ¿De quién viene la vida que fue trazada para nosotros? Viene del Padre Celestial, viene de Jesús. ¿De quién viene? Jesús. De Él viene tu identidad. ¿Quién eres? No de tu trabajo, no de tu escuela, no de la gente con la que andas. De ellos no viene. Y a veces nos identificamos y ponemos mucho peso en esa gente o en ciertas personas. O tal vez es un papá o una mamá, ¿sí? Y ponemos todo nuestro peso, quiénes somos, en lo que mi mami me dijo y lo que mi papi me dijo. Y a veces no son cosas buenas, a veces sí son cosas buenas. Pero últimamente, nuestra identidad, nuestro propósito, todo tiene que venir ¿de quién? De Jesús directamente, ¿sí? Él ha puesto cosas en tu corazón, Él te ha hablado a ti. Jamás vas a ver que aquí en esta iglesia te manipulemos y te digamos, pues, esto es lo que vas a hacer tú, tienes que hacer esto y para que puedas cumplir tu destino. Eso es algo que tú recibes de Él. En un encuentro cara a cara con Jesús como el que tuvo Pablo. ¿Están ahí? Ok. Versículo 2. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ok, versículo 4. Jesús dio su vida por nuestros pecados, justo como el Padre lo había planeado. El Padre planeó esto desde Génesis, desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Desde ese momento, Él planeó redimirnos con Jesús, el Mesías. Desde ese momento, Él empezó a hablar a través de los profetas que Jesús venía, que Él iba a redimirnos. Entonces, así como el Padre lo planeó, para rescatarnos de este mundo malo en el que vivimos. ¿Hay maldad en el mundo? Sí, hay maldad en el mundo. Por eso suceden cosas malas. Es simple, ¿sí? Dios no está juzgando el mundo. Dios no está juzgando a los Estados Unidos. Dios nos ama incondicionalmente. ¿Están ahí? Okay. Es todo lo que voy a decir acerca de eso. Hablaremos en otra ocasión acerca de eso. Pero nuestro Padre en el cielo, lleno de amor, su deseo es que todos sean salvos. Ese es su deseo. Que todos vengan a conocerlo a Él. Que todos vengan a Él a través de Jesús. Versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, estoy maravillado. Ok, entonces aquí viene el saludo
Y después el versículo 6 dice, estoy maravillado, estoy asombrado, ¿okay? Estoy en shock, perplejo, anonadado. No lo puedo creer. Esto ya no suena tan bueno, ¿verdad? Algunos pensaron, estoy impresionado de lo bueno que... No, ¿qué dice? Dice, estoy impresionado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando Jesús se fue y ascendió al cielo, Él nos dio la gran comisión y todos hemos escuchado de la gran comisión. Y la gran comisión es predicar el evangelio a toda criatura. Di conmigo, predicar el evangelio a toda criatura. Y el evangelio significan las buenas noticias. Di conmigo, buenas noticias. ¿Okay? El evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues las buenas noticias son la verdad. ¿Okay? La verdad de Jesús, de la vida de Jesús, de lo que Él vino a hacer por nosotros. Cuando tú lees en Hechos, cuando empiezan a predicar, los apóstoles siempre hablan de Jesús, hablan de la vida de Jesús, que Él vino y lo que iba a hacer y lo que hizo y cómo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y la gente creía. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es la verdad que nos hace libres. La palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Lo que nos indica que si no conocemos la verdad, no somos... ¿Sabías eso? Cuando conoces la verdad te hace libre. Así que si no te sientes libre es porque falta verdad en tu vida. ¿Y cuál es la verdad? Es la verdad del evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús. Que Él vino, como dice en Juan capítulo 1, que Él vino y a través de Él, en su persona vino la verdad y la gracia. La verdad y la gracia. El nuevo pacto, las buenas noticias. Entonces, Pablo empieza a predicar del nuevo pacto, de las buenas noticias, del evangelio. ¿Y qué pasa? A los de Galacia les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo que hay otro evangelio? Versículo 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, que os molestan y quieren pervertir, cambiar, torcer el evangelio de Cristo. Les dijo, ¿cómo puede ser que estén siguiendo un camino diferente que parece ser las buenas noticias? O sea que este evangelio que no es evangelio puede sonar correctamente, puede sonar como las buenas noticias, mas no es las buenas noticias, no es el evangelio de Cristo. Y estos Gálatas habían caído en la trampa. Vino alguien y les empezó a cambiar y les dijo, no, es más así. Y dijeron, ok. Y Pablo, enfurecido, ¿no? Yo creo que con tristeza en su corazón les dice, ¿cómo es que han dejado esto tan rápido, tan simple? ¿Sabes cómo la gente dice que si es demasiado bueno para ser verdad, en verdad es eso, ¿no? Es demasiado bueno para ser verdad, así que no es verdad. ¿Han oído eso? ¿Ah? O ese infomercial es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Y lo es. Pero con Dios no es así. Con Dios, las buenas nuevas, lo que es demasiado bueno para ser verdad, sí es verdad. Y por eso es que tenemos que renovar nuestra mente y renovar nuestro entendimiento para tomar la palabra de Dios como es. Y no con una lupa de, es demasiado bueno para ser verdad, yo creo que no es verdad. ¿Están ahí? Por eso fue fácil para que los Gálatas fueran persuadidos de otra cosa diferente. Vamos a ver de qué está hablando. Entonces dice que pretenden seguir un evangelio diferente
pero que no son buenas noticias. ¿De qué estaba hablando Pablo? De la ley, de la religión, de las tradiciones y el legalismo. Porque llegaron unos y metieron, ¿sí?, ley de nuevo a ellos. Y les metieron legalismo. Y les empezaron a poner reglas. Y Pablo dice, esas no son buenas noticias. Eso no es el evangelio. Lo han contaminado. Dice, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿ok? Esto es muy importante, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Eso significa anatema. No sé tú, pero yo creo que esas son palabras muy fuertes. Si uno de nosotros o un ángel del cielo se atreve a decir, cambia, contamina, pervierte, tuerce las buenas noticias que son demasiado buenas para ser verdad, pero que sí lo son, y alguien viene y quiere echarles un poco de agua y suavizarlas un poco y hacerlas no tan buenas, dice, si alguien viene y quiere cambiar ese evangelio, sea maldito. Uy. Mejor lo predicamos como es, como son buenas noticias, ¿sí? Porque las buenas noticias, la verdad, hace a la gente libre. La que no es verdad, mantiene a la gente esclava. Y a muchos, tristemente, muchos líderes o ministros o pastores prefieren mantener a la gente esclava. Si no vienes a la iglesia, te vas a ir al infierno. Nos estaban contando que había un movimiento de evangelismo en Uganda, donde una mujer se convirtió al Señor, ¿sí? Y no sabía mucho, pero ella estaba apasionada. Y ella iba y predicaba a la gente y estaba apasionada. Y la gente vino a conocer y a escuchar de Jesús. Y estaban muy emocionados. Y la iglesia estaba creciendo. Había como unas 160 gentes que venían. Pero esta mujer empezó a contaminar el evangelio. Y empezó a meter ley. Empezó a decir, a todos empezó a decir, si tú fumas, te vas a ir al infierno. Si tú faltas el domingo, Dios te va a castigar. Si tú haces esto, Dios te va a castigar. Y si no haces esto, Dios no te va a bendecir. Y si tú haces esto, Dios te va a alejar de ti. ¿Y qué es eso? Esas no son las buenas noticias. Eso no es el evangelio. Si tú fumas, no te vas a ir al infierno. Tal vez llegues al cielo más rápido y mientras estés aquí, tal vez huelas como si has estado en el infierno. Pero no te vas a ir al infierno por fumar. No es bueno para ti, no, ni para los que te rodean. Pero el amor de Dios sigue siendo igual de incondicional para Él. Entonces esta mujer, ¿y qué crees que le pasó a su iglesia? No, pues hasta quedaron como 20, ¿no? 20 santos que no fumaban y llegaban todos los domingos, ¿no? Pero esta mujer recibió la palabra de gracia y entendió y fue hecha libre de legalismo y de todas las reglas y de todo lo que ella pensaba que tenía que imponer. Y entendió que las buenas nuevas son demasiado buenas, pero son verdad. Y que es esa verdad la que hace a la gente libre. Y cuando empezó y fue y visitó a otra gente y les dijo, discúlpeme lo que enseñé, y se arrepintió y su iglesia empezó a crecer otra vez. ¿Sí? Y a veces nos da miedo. O yo más bien pienso, hace unos años me hubiera a mí dado un poco de temor, de inseguridad, el decir, tienes que venir todos los domingos, porque si no, no. Si no haces esto, haces esto. ¿Por qué? Porque nos da cierto control sobre la gente, ¿no? Digo, los que son padres pueden relacionarse conmigo también. Es un tipo de manipulación, pero no es la verdad. No es el evangelio. Te estaría yo mintiendo. Órale, pastor, ahora sí que... Entonces yo creo que ya va a venir cada 2 semanas. ¿Qué es lo mejor para ti?
venir a la iglesia porque estás en la presencia de Dios, con tus hermanos en Cristo, alabando juntos y creciendo y pudiendo renovar tu mente más rápido, o más tiempo para echar tu relajo. Dios te ama de cualquier forma, ¿sí? Vas a ir al cielo. Dios te puede sanar si estás enfermo, aunque no hayas venido a la iglesia. Pero ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Sí? Entonces por eso aquí no tenemos reglas. No forzamos a nadie a nada. Me da tristeza cuando no veo a alguien por meses o por muchas semanas y pienso, uy, ¿qué habrá pasado? No. Oramos por ellos. Pero, bueno, sigamos con esto. Versículo 9 dice, Versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, es lo que dice la Biblia. A veces no saben lo que es la palabra anatema. Sea anatema, suena bonito. No es bonito, quiere decir maldito. Okay, versículo 10. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios. Esto es impactante porque algo de esto platicaba, algo más o menos de este tema platicaba con los jóvenes también. Dice, estoy aquí para persuadir o para convencer a los hombres o a Dios, ¿sí? Y dice, o busco agradar a hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y a veces ponemos mucho énfasis en querer agradar a todos los que están alrededor nuestro, mantenerlos a todos felices, ¿sí? Y Pablo está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque les acaba de dar una regañiza. Les está dando una regañiza. Le está diciendo, ¿cómo es posible? ¿No? Apenas me fui y ya se desviaron de la verdad del evangelio y no puede creer. Entonces dice, como paréntesis, ¿no? Le dice, quiero que entiendan algo, no estoy tratando de persuadirlos a ustedes, no estoy tratando de agradarles a ustedes, estoy tratando de agradar a Dios, ¿sí? Pablo era vertical, ¿sí? Él tenía un propósito de Dios y él quería agradar a Dios, no importa cómo saliera hacia la gente. Por eso tampoco nunca nos vas a oír en esta iglesia predicar solamente cosas dulces a los oídos, ¿sí? A veces son cosas que es la palabra de Dios y tenemos que recibirlas y tú decides qué haces con ellas, ¿sí? Entonces Pablo estaba diciéndoles, no estoy buscando agradarlos a ustedes, estoy buscando agradar a Dios. Si no, no sería siervo de Cristo, porque ¿quién está sirviendo a Cristo? Somos una iglesia vertical, servimos a Cristo, extendemos su reino y Él es a quien queremos agradar. Esperemos que te agrade a ti también, pero no estamos buscando que te agrade a ti. La gente naturalmente fue creada para contener a Dios. Y una vez que lo encuentran y reciben su palabra y experimentan su bendición y empiezan a caminar en sus promesas, sería tonto no seguir haciéndolo y seguir cambiando y acercándose a Dios. Porque no hay nada que se iguale a caminar con Cristo. No hay nada que se iguale a una vida que tiene a Cristo en el centro. Nada puede satisfacer tu vida. Tal vez por un momento tuviste una experiencia muy bonita aquí o allá, o te divertiste mucho con este hobby, pero nada jamás va a satisfacer tu vida como lo hace Cristo, su presencia y como su palabra puede cambiarte. Puedes ir a seminarios de motivación, pero nunca va a permanecer nada de eso, porque es solamente un maquillaje por fuera. Solamente la palabra de Dios puede transformarte desde el interior y entonces Cristo puede caminar a través de ti. Amén. Vamos a siguiente versículo. ¿Alguien está aprendiendo algo? Espero que estén aprendiendo algo nuevo. Versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y sabes, me llama mucho la atención.
otras versiones dicen, el evangelio que yo les he anunciado no es de origen humano. Y eso me lo hace ver mucho más claro. Es de origen extraterrestre. Ya, no piensen, extraterrestre, no, ¿ok? Extraterrestre, la palabra misma quiere decir que es de fuera de la tierra, ¿sí? No es de este mundo, no es de origen humano. Y eso lo hace tan claro porque algunos dicen, no, la Biblia está llena de principios y cosas tan locas, ¿cómo es que podemos hacer eso? Sí, mismo Pablo dice, el mensaje, el evangelio, las buenas noticias que les traje no son de origen humano. Por tanto, a veces a nuestra mente le cuesta trabajo entenderlas, alinearse a ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos sido nacidos y entrenados bajo una naturaleza humana y una naturaleza pecaminosa. Entonces ahora vienes a Cristo, tienes que renovar. Y el cambio a veces duele. Causa dolor, causa incomodidad. ¿Sí? Entonces dice, el evangelio que les anuncié, me encanta cómo él sigue enforzando su mensaje. Les está haciendo saber que las buenas noticias que eran y son tan buenas para ser verdad, que tan fácilmente fueron persuadidos de una manera contraria, que yo me imagino que les dijeron así, no, espérate, no es tan bueno, tienes tú que hacer y tienes tú que probar y tienes tú que, ¿sí? Y dijeron, pues sí, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Sentido con qué? Sentido con los conceptos humanos que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces sigue diciendo, les hago saber, el evangelio que les anuncié no es según el hombre, no es de origen humano. ¿Sí? Dice versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto me encanta porque nos podemos identificar tanto con Pablo, porque Pablo nunca caminó con Jesús como los apóstoles lo hicieron. ¿Te pones a pensar? Él tuvo un encuentro con Jesús, pero fue una luz resplandeciente del cielo. Él no fue discípulo de él. Entonces, nos dice, yo no lo aprendí de hombre alguno. Lo recibió directamente de Jesús. Dice versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Cuántos conocen la conducta de Pablo? Antes de ser Pablo, que era Saulo. ¿Ok? ¿Qué hacía él? Perseguía y mataba cristianos, a los que eran del camino. ¿Sabes que así se llamaban? Antes de ser cristianos eran los del camino. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos se les conocía como los del camino. Ese era el grupo, el camino. ¿Sí? Entonces dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Todos sabían de Pablo. ¿Por qué? Porque era una amenaza para cualquier creyente. Los perseguía y los mataba. Iba de ciudad en ciudad. Era radical, era apasionado. Yo te quiero hablar acerca de creer correctamente, de renovar nuestra mente a creer correctamente. Ya sea que estés renovando pensamientos o ideas que aprendiste del mundo o de tus padres, o ideas que tal vez aprendiste bajo la iglesia en un lugar donde había legalismo, donde había religión. Y no me refiero necesariamente a una denominación, ¿sí? Porque hay iglesias sin denominación que pueden predicar ley y legalismo y también tener leyes sin siquiera saberlo, ¿sí? Pero Pablo, él era genuino de corazón cuando mataba a cristianos. Él era sincero cuando estaba persiguiendo y matando a un cristiano. Él era sincero. Él tenía un buen corazón. ¿Cómo, pastor? ¿De qué estás hablando? Sí. Alguien puede creer sincera y genuinamente una mentira. ¿Sí? Oigo a veces mucho de esto, ¿no? Que dicen,
está haciendo eso, o vive de aquella manera, o tal y tal, pero tiene buen corazón. Pero tiene buena intención. No me importa si tu intención es buena, pero la verdad es la verdad. ¿Sí? Y puedes tener una intención buena y un corazón sincero de seguir a lo que tú crees que es verdad, pero si no es la palabra, si no son las buenas noticias, si no es el evangelio, entonces no es la verdad. Y no está dando libertad, sino está haciendo esclavos. Pablo creció fariseo, creció religioso. Y fíjate lo que dice. ¿Te has oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo? ¿En qué religión? En el judaísmo. ¿Okay? Era judío hasta la médula. ¿Sí? Y dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación. O sea que nos está diciendo que él era de los mejores judíos, de los judíos más educados, de los judíos con mayor rango, de los judíos con mayor educación, conocimiento, conocía la ley perfectamente. ¿Sí? Y dice que él era mejor que todos los otros judíos. Que él era mejor que todos los otros fariseos, escribas, maestros de la ley. Que dice que él aventajaba sobre ellos, siendo mucho más celoso de las tradiciones, ¿de qué? De las tradiciones, digo conmigo, tradiciones de sus padres. ¿Sí? Pablo tenía un celo por su religión, por sus tradiciones, por su Dios y las tradiciones de sus padres, que habían sido pasadas y enseñadas a él. Y su corazón era apasionado, sincero, genuino. Tenía un celo por Dios y un celo por sus tradiciones. Quiero que entiendas algo. Hay gente que hace cosas malas y que mata gente, ¿sí? Digamos como los del cartel, ¿no? Y saben que está mal. Por eso están escondiendo, ¿no? Saben que está mal. Pablo, él no pensaba que estaba haciendo algo malo. Pablo no pensaba que estaba haciendo algo malo. Pablo tenía un celo y una pasión por sus tradiciones y lo que había aprendido del judaísmo. Y estaba haciendo todo esto, persiguiendo y matando cristianos, bajo la autoridad de la ley. Él no estaba haciendo nada ilegal. Nadie estaba persiguiéndolo a él por estar matando cristianos. Tenía un celo apasionado por lo que él conocía. Entonces tú piensas, pues yo he tenido celo, ¿no? Yo tenía celo por una tradición. Y cada vez que ese pastor se pone unos jeans, ¿cómo me molesta? No puedo creer que no use corbata. Iba a traer tenis el domingo pasado, porque siempre estreno un par de zapatos en Navidad o algo así, pero ahora fueron tenis. Entonces dije, pues son nuevos, voy a traer mis tenis nuevos. Y mi esposa me dijo, no. Ok, está bien. Pero yo me pregunto, ¿a quién le hubiera molestado? Y hay muchas cosas, ¿sí?, por las que sentimos un celo o una pasión. No significa que sean la verdad a veces. A veces sí, a veces no. Pero ¿están en la palabra? ¿Es ley o es gracia? ¿Es el nuevo pacto o son tradiciones de tus padres? Tradiciones de religión. ¿Sí? Es tiempo que este año renovemos nuestra mente completamente, ¿sí?, para alinearse a la verdad, porque solo la verdad nos puede hacer libres. Solo la verdad nos puede hacer libres. ¿Sí me están siguiendo? Ajá. Ok.
versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, ya leímos eso, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ahí está hablando de Jeremías, ¿okay? Jeremías habla de cuando fuimos apartados del vientre de nuestra madre. Dice, me llamó por su gracia. Era la única manera en la que podía llamarlo a él. Llegó un hombre al cielo y el ángel le dijo, bueno, para entrar aquí por esta puerta, para entrar al cielo, tienes que ganarte 10 puntos, así que te voy a hacer unas preguntas. ¿Okay? Así que más bien le dice, empieza a decirme cosas, razones por las que deberías entrar aquí, ¿okay? Por las que deberías entrar al cielo. Dice, yo tengo mi asistencia a la iglesia sin una sola falta toda mi vida. Dice, un punto. Pero toda mi vida fue a la iglesia, nunca falté. Un punto. Te faltan 9. Yo le fui fiel a mi esposa siempre, nunca ni volteé los ojos a ver a nadie más. No, yo fui totalmente santo con mi esposa y nunca le fui infiel. Así que, ok, otro punto. Y ya se le están acabando cosas, ¿no? Y dice, ok. Yo siempre di mis diezmos y mis ofrendas y nunca faltó y le ayudaba a los pobres y pasaba mucho tiempo en las cocinas dando de comer a los que les faltaban y daba todo mi tiempo aquí y serví en la iglesia. Ok, medio punto. Y dice, si así va a estar la cosa, solamente por la gracia de Dios entraría, pásale. Porque es solamente por su gracia, ¿sí? Y dice, cuando agradó a Dios apartarme y me llamó por su gracia. O sea, llamó a Pablo. Hasta Pedro hubiera estado mejor, yo creo, ¿no? Delante de los ojos de la gente. Fue discípulo al menos, ¿no? No, pero Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Por su gracia lo llamó y dice, revelar a su Hijo a mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, quien escribió el libro de Santiago. Y con esto vamos a terminar, porque dice que lo llamó a él por su gracia para revelar a su Hijo, para mostrar a Jesús, ¿sí? El resto del capítulo habla, el versículo 21 de a dónde fue, versículo 22 dice, no era conocido a vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, fíjate, dice, oían decir, este era su testimonio, en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo atacaba y perseguía, y glorificaban ¿a quién? A Dios a través de él. Su destino, su vida era revelar a Cristo, ¿sí? Por la gracia de Dios le fue dado el revelar a Jesús a otros. El quitar las cegueras, el quitar las cortinas de los ojos de la gente y mostrarles a Jesús como es. Y glorificaban a Dios por él. De eso se trata. De que la gente pueda glorificar a Dios por tu vida. Para mucha gente, tú eres lo más cercano a Jesús que jamás han visto. Y yo sé que algunos están pensando, híjole, pobres, ¿no? Para mucha gente, tú eres
lo más cercano a Jesús que han visto en toda su vida. ¿Sí? Pero como Pablo tenemos la misma misión de revelar a Jesús como es. Las buenas nuevas, el evangelio, la verdad, la única verdad que los puede hacer libres, no con condenación, no con culpa, no con reglas o tradiciones, con la palabra, con el amor incondicional del Padre. Gracias, Padre, por mandar a Jesús. Gracias, Padre, por Jesús. ¿Sí? Es el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestra vida, el centro de todo es Jesús. Que este año intencionalmente lo pongamos en el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos. ¿Sí? Que dejemos que eso sea su Espíritu el que nos guíe. Una instrucción de Jesús nos puede dar mejores resultados que el trabajo de toda una vida. ¿Sí? Entonces, la pregunta es para ti. ¿Cómo puedes revelar a Jesús? Y entre más de Jesús es revelado a ti, más de Jesús puedes revelar a otros. Entre más meditas en la persona de Jesús, en la gracia y la verdad de Jesucristo, en las buenas noticias, el evangelio que es demasiado bueno para ser verdad y es verdad, ¿sí? Más de ese evangelio sale de ti. Toma un pensamiento para reemplazar a otro pensamiento, ¿sí? Entre más de la palabra pones dentro de ti, más de la mentalidad antigua sale de ti, ¿sí? Es como esa jarra de agua, ¿sí? Totalmente cristalina y limpia. Pero después echan unas gotitas de tinta y se ensucia toda. Y así es nuestra mente. Ha sido ensuciada con la naturaleza pecaminosa, con la naturaleza humana, con lo que aprendimos del mundo, con las tradiciones de nuestros padres, con la religión, con el legalismo, ¿sí? Y toma el agua viva, la palabra de Dios, ¿sí? Derramada ahí constantemente para sacar todo y limpiar toda nuestra mente y renovar nuestra mente. ¿Pueden ver esa imagen que les estoy dando? ¿Sí? ¿Sí ven como cuando echas agua y empieza a salir? Toma mucha agua, ¿sí? Pero después de un rato, todo el agua ya está limpia otra vez. Y eso es lo que había pasado con los Gálatas. Y después vino alguien y les echó tinta en la jarra de agua limpia de las buenas noticias del evangelio. Y los ensució todos. Y ahí van. Les dice Pablo, ¿cómo es posible? Regresa rápidamente, ¿sí? Al evangelio, a la verdad, a las buenas nuevas. Amén. Si aprendiste algo, da un aplauso, Señor.